Apreciados asistentes, tengan todos muy buenas tardes. Es un cordial saludo para ustedes, para la Universidad de La Salle, para la Facultad de Ciencias de la Educación y la Dirección de los Programas de Licenciatura Virtuales. Es un gusto contar con su participación en el presente webinar. Estrategias para gestionar las emociones en el aprendizaje. Pautas para analizar su impacto en el aula. Particularmente para mí como directora de los programas de licenciatura virtuales, es un honor darle la bienvenida a este importante webinar, como parte de un proceso de posicionamiento y afianzamiento de las relaciones estratégicas de los programas de licenciatura de la universidad. Nuevamente hoy nos reencontramos para continuar justamente con esa estrategia de formación y construcción colectiva del conocimiento. Cada vez más con mayor ahínco, convencidos de que para propiciar una mayor movilidad y visibilidad del conocimiento que generamos en nuestra facultad, es indispensable que reconozcamos entre nosotros ese quehacer formativo en favor de la formación de los docentes en los contextos particulares. Ello sin duda facilita la identificación de líneas y de oportunidades de investigación en nuestra comunidad universitaria. Fomenta ese vínculo entre la docencia, la práctica y la investigación, pues este tipo de encuentros académicos favorece tanto a estudiantes, docentes, administrativos, directivos de todas las instituciones que hoy nos acompañan como herramientas y estrategias informativas y de aplicación que nos contribuyen al trabajo en el aula, una labor más integral para con nuestros estudiantes, a favor justamente de la formación de nuestra juventud. Todos sabemos que si hoy queremos o nos comprometemos con la formación de docentes desde la virtualidad, es preciso integrar a la tarea de formación de este recurso humano ese quehacer en práctica pedagógica investigativa, produciendo conocimiento válido y socialmente pertinente en cada uno de nuestros contextos. Para finalizar, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por su participación en este evento académico, mi invitación a que continuemos disfrutando de cada uno de los siguientes encuentros académicos que estamos preparando desde todo el equipo de la facultad. Sean todos bienvenidos. En este momento me permito darle la palabra al doctor Guillermo Londoño, decano de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Doctor Londoño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias. Felicidades por el evento. Un cordial y caluroso saludo a la doctora Adelaida Bedoya, que generosamente nos acompaña en este banquete que tendremos en la tarde de hoy, banquete académico. Y un saludo cordial de bienvenida a todos los que han aceptado la invitación de nuestra universidad, nuestra facultad y nuestros programas virtuales. Creo que el tema es claramente sugestivo, el tema es muy importante y creo que nos aporta mucho para los momentos que estamos viviendo precisamente en tiempos de excepción. Qué bueno que estén aquí estudiantes, qué bueno que estén aquí profesores, académicos, amigos de las escuelas normales superiores, con quienes cada vez nos acercamos más y tenemos mayores lazos. Y bueno, un evento que utilizamos precisamente para generar academia, para promover comunidad académica e ir posicionando nuestras licenciaturas virtuales, la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, la licenciatura en Básica Primaria, en Literatura y Lengua Castellana, programas en los cuales nosotros hemos querido hacer presencia en el país a través de la educación virtual. Y quisiera precisamente conectar un poco esta apuesta de la Facultad de la Universidad en formación de maestros a nivel virtual con el tema que hoy nos convoca. Y es que el tema de las emociones, no voy a hablar del tema porque me da pena con la doctora aquí, nuestra conferencista, y no soy experto además, pero yo creo que el tema de las emociones atraviesa el mundo del aula. Y aquí hay unos desafíos fundamentales en tiempos de pandemia. Yo puedo decirlo como decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, telefónicamente y por correo, con estudiantes nuestros de la facultad, con profesores nuestros de la facultad, el tema de las emociones inciden fundamentalmente en el tema del aprendizaje. Y creo que no es un tema menor. Y a veces en la educación virtual se piensa que porque es virtual no hay interacción. La educación virtual lo que cambia es el escenario de interacción. Pero así como hay interacción en un escenario físico, detrás de la pantalla hay un docente, hay un maestro, hay un compañero, hay un guía.
y allí también en esos procesos de interacción se gestionan las emociones. Pero realmente es un tema que nos convoca, es un tema importante, es un tema pertinente. Qué bueno que nos acompañen estudiantes interesados en nuestros programas, amigos de las normales, profesores universitarios, estudiantes universitarios. Va creciendo la asistencia enormemente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y de verdad que más allá de cualquier tipo de intencionalidad, es fundamental tener estos espacios. Es fundamental pensar y pensarnos en estos momentos y precisamente a veces el mundo de la educación se racionaliza tanto que olvida el mundo de la emoción. Blaise Pascal decía esta frase que todos conocemos, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es un poco precisamente a veces esos conflictos que hay entre el mundo de la razón y el mundo del corazón. Perdone que lo presente, doctora Adelaida, de esa manera, usted es Pero es la verdad. experta, pero creo que es por ahí, creo que es un aspecto, es una dimensión de la vida humana y sobre todo de la vida educativa que no puede estar ajena a los procesos de interacción, de formación, de enseñanza, de aprendizaje. Así que es un banquete para aprender, para escuchar, para interactuar, para conocernos y decirles, bueno, aquí está su universidad a disposición de ustedes. Aquí está su facultad, aquí están nuestros programas virtuales. Reiterar mi agradecimiento a la doctora Marta, nuestra directora de las licenciaturas, por la iniciativa en el evento y reiterar mi agradecimiento a la doctora Adelaida por su presencia y también esperarlos también en los próximos eventos que hemos programado a lo largo de estas semanas. Bienvenidas, bienvenidos y que disfruten este banquete académico. Muy amables. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Muy, muy gentil. Y efectivamente así es, doc. La intención de estos encuentros es que podamos seguir haciendo construcción colectiva del conocimiento, pero adicionalmente es el espacio y la oportunidad para que entre todos podamos unirnos, podamos generar entre todos justamente esa comunidad y esas redes allí de conocimiento particular que estamos tratando de fomentar, no solamente con nuestras escuelas normales, sino con otra serie de instituciones que nos han venido acompañando a lo largo de estos eventos, doc. Adicionalmente, y antes de darle la palabra a nuestra doctora Adelaida Bedoya, quisiera invitar a nuestros participantes a que, por favor, cuando vayan a enviar mensajes en el chat, por favor verifiquen en la palabra en, que sea para todos los panelistas, de tal forma que nosotros podamos observar la información o las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia y la charla que nos va a hacer la doctora Adelaida. Doctora Adelaida, con mis agradecimientos y mi corazón, que su merced sabe que la estimo muchísimo, muchísimo. Mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Le doy la palabra para que nos haga el favor de presentarse, nos cuente un poquito y podamos dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Con gusto, muchas gracias, profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Es un placer para mí estar acá. Contamos con un tiempo reducido, así que voy a tratar de desarrollar la idea. Estaba tratando de estar muy pendiente del chat. Hay algunas cosas que voy a tratar de generar. Voy a generar espacios donde pueda hacer preguntas y luego seguir con la temática. Como les dije, mi nombre es Adelaida Bedoya, yo soy psicóloga de la Católica, soy especialista y me encanta trabajar con todo lo que es el tema de TICs. Entonces, mi maestría es en proyectos educativos mediados por TICs de la Sabana. Y pues el objetivo es que hoy trabajemos y hoy hablemos de las emociones. En este momento estamos viendo un cambio radical. Bueno, ni siquiera es en este momento, llevamos un año donde la vida nos cambió, tanto a adultos como a niños y adolescentes. Y estamos teniendo bastantes situaciones en las cuales no nos percatamos de todos estos cambios y de todas estas conductas porque el colegio se volvió o se convirtió prácticamente en la casa. Entonces, si yo tengo un espacio y si tengo un hogar grande, listo, pero pues en la realidad eso no es muy cierto. Tenemos que compartir los espacios y tenemos que direccionar. Entonces, espero que con esta conferencia ustedes aprendan varias cosas. La primera, vamos a saber qué son las emociones, ¿sí? La segunda, vamos a saber qué es el aprendizaje. La tercera, vamos a trabajar unas estrategias
tanto para los padres como para los docentes. Hay muchos que tienen los dos roles, son padres y son docentes, y en algunos casos hablamos de casa de herrero asadón de palo, entonces no, tenemos que trabajar con las dos. La otra característica que es supremamente importante y que tenemos que tener muy, pero muy, muy presente es que hay varias cosas que les van a llamar la atención y que hay varias cosas en las que se van a ver reflejados. Porque si yo como docente o como padre o como adulto nunca he trabajado en identificar y gestionar mis emociones, ¿cómo espero que mi niño o que mis estudiantes o que mi adolescente identifique y gestione sus emociones? Eso es como la primera parte con la que quiero iniciar, porque a veces el cambio viene de mí y de lo que yo voy a generar a lo que va generando o lo que va trabajando el otro. ¿Listo? Entonces, para que sigamos. Vamos a ver. Me dicen acá. Listo. Bueno, esto es la primera parte. ¿Qué es una emoción? Muchos pueden decir, no, es que, y confunden sentimientos con emoción. Las emociones son básicas. Y si ustedes quieren manejarla muy bien y quieren entenderla muy bien, voy a hacer una cuña publicitaria. Revisen la película Intensamente. Es una excelente película para ver en familia. Es una excelente película tanto para adultos como para jóvenes para entender las emociones y los procesos que tienen las emociones. ¿Listo? Entonces, Maturana en 1992 define que las emociones son una disposición corporal que es dinámica y que comprende diferentes dominios en los que nos movemos. O sea, no es como que, ok, en esto es solamente aquí voy a trabajar con la emoción o solamente acá. Es importante que ustedes sepan que hay personas, sobre todo cuando nos rompen el corazón, que dicen que quisieran no sentir, que quisieran no experimentar las emociones. Y pues eso es grave. O sea, nosotros las emociones buscan preservar y proteger la vida. ¿Ok? Eso es una de las componentes principales que tiene las emociones y que pues, eso es lo que buscan, proteger y preservar la vida. A veces las emociones se desbordan, ¿sí? Y tenemos que empezar a identificar cuándo se desbordan, cuándo están bien, cuándo está mal y qué características podemos tener. Lo mismo Mora y Sanguinetti, ellos hablan y mencionan que las emociones pueden comprenderse como una reacción conductual proveniente de una información del contexto interno o externo del individuo. Por ejemplo, a, a mí no me gustan las arañas, las respeto, cumplen un rol fundamental en los diferentes espacios. Hay personas que no pueden ver un ratón, ven el ratón y la respuesta emocional, la activación emocional desborda tremendamente. ¿Y cuál es la reacción conductual? El grito, el salto para alejarse, mejor dicho, el susto. ¿Sí me están escuchando bien? Es que alguien escribió que no me escuchaban. Eh, Sí, te estamos escuchando muy bien, doctora Adelaida. Ay, muchas gracias. Qué pena, yo sí leí eso. Entonces, cuando vemos la respuesta emocional de miedo, es así. Nos damos un paso atrás, gritamos, asustamos, y esa es una respuesta. Esa viene siendo la parte conductual. Y forma parte importante que ustedes la tienen que entender, porque a veces la dejamos de lado, a veces no las entendemos, o muchas veces no enseñamos. Ahorita se habla mucho de inteligencia emocional, es un concepto que lo aborda y lo trabaja Goleman y lo tomó de las inteligencias múltiples que desarrolló Howard Gardner en los años 80. De hecho, cuando hablamos de inteligencia, el concepto que utilizamos o la teoría que hemos utilizado hasta los 80 y que todavía prevalece es la teoría bifactorial de Spearman, que se sacó en 1905 y que todavía prevalece. Pero cuando viene Gardner dice, no, hay 7, en algunos momentos dicen en este momento que son 8, pero hay 7 inteligencias, entre las cuales está la intrapersonal, que es la capacidad que yo tengo de identificar mis estados emocionales, de trabajar en mí, de saber qué me afecta, qué no me afecta, cómo reacciono frente a. Y Goleman se basó en esto para desarrollar. Pero la inteligencia es un constructo muy amplio y podemos decir que se tiene, que se va a desarrollar, pero yo prefiero hablar de educación emocional. Y varios autores prefieren hablar de educación emocional porque se toma a veces como una excusa, no, yo no soy inteligente emocionalmente, entonces pues ya,
yo soy así y no hay nada que hacer. Y no, nosotros tenemos que trabajar y sobre todo como docentes debemos trabajar en la educación emocional, enseñarle a nuestros niños, niñas, adolescentes, si somos profesores de pregrado, de posgrado, a nuestros adultos estos temas de las emociones. Sobre todo los que inician el estudio virtual, sufren un gran componente o una gran crisis emocional porque primero les da ira, después les da tristeza y eso va desarrollando otra cantidad de sentimientos como la frustración porque no entiendo, porque no comprendo y muchas veces eso va generando diferentes repercusiones negativas en el desarrollo de nuestro proceso académico. Entonces, si eso es con los adultos que decidieron estudiar una carrera de pregrado, de posgrado, de manera virtual, imagínense a los niños que les cambió la vida en un año. O sea, por fin estamos volviendo a la presencialidad, a la alternancia y otra vez tenemos otro pico y otra vez tienen que volver a la casa. Entonces, si uno no se sienta a trabajar con ellos como padre para darle las herramientas y para que puedan comprender lo que está pasando, pues, pero ocurre que a veces nosotros mismos ni siquiera comprendemos qué está pasando. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de sus etapas o de sus estados emocionales? Estoy tranquila, estoy feliz, estoy triste, ¿esto qué es? ¿Tengo miedo? ¿Lo hacen? ¿Lo tienen claro? Entonces a veces no lo vemos, no lo analizamos. Desde las neurociencias, cuando hablamos del aprendizaje, vamos a tener en cuenta que para Jung, en 2012, él definió que el aprendizaje es el proceso de aprender, comprender, construir y modificar nuestros propios conocimientos, ¿sí? Nuestros propios procesos de conocimiento, habilidades, estrategias, actitudes y conductas. Si usted siempre dice tropecé de nuevo y con la misma piedra, usted no ha aprendido. O sea, que nunca se le olvide, si usted de nuevo tropieza con la misma piedra, usted no ha aprendido. Si el niño sabe que se tiene que levantar y tiene que tender su cama o ir a cepillarse los dientes y siempre se salta, tenemos que repasar qué pasó aquí, por qué no está generando el proceso de aprendizaje. Eso en la primera parte. También tenemos que tener en cuenta que los seres humanos poseemos capacidades de aprender en habilidades a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel social y a nivel lingüístico. De hecho, una de las situaciones, bueno, una de las áreas que más se ha visto afectada para la mayoría de los seres humanos es el área social. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando estamos interactuando, el ser humano es un ser social por naturaleza, y cuando interactuamos con otras personas, aprendemos y desarrollamos lo que se conoce como habilidades blandas. En las habilidades blandas están inteligencia emocional, asertividad, resiliencia, liderazgo, trabajo en equipo. No porque en lo virtual no se pueda hacer, pero no extrañan hasta con la que les caía o el que les caía mal en el colegio, en la organización, en el aula, mirarse mal, o sea, como, ay, tan chévere que era mirarnos mal y ahora ni siquiera, porque este medio ni siquiera me deja o me permite hacerlo. Entonces, se coartan. Entonces, imagínense también ese impacto para los niños. Entonces, vemos esas características y las tenemos en cuenta. También el aprendizaje humano que nos permite hacer, nos permite comprender el mundo. El aprendizaje animal llega hasta cierto punto. Y en el conductismo hablamos de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, pero pues el aprendizaje es mucho más y trae unos componentes muy claros que tenemos que integrar y entre los cuales está el lenguaje. Pero el lenguaje no solo se reduce a leer o a expresarme, se reduce a lo que también indica mi cuerpo. ¿Listo? ¿Cuál es el lenguaje no verbal? De hecho, se pensaba que se iba a afectar muchísimo el lenguaje no verbal por el uso de tapabocas, pero resulta que esta parte de acá, ¿sí? Toda la que tenemos en la primera parte, nos permite identificar, no con la misma certeza, ¿sí? Pero sí nos permite identificar. De hecho, si usted se va a tomar una foto y todos tienen tapabocas, todos instintivamente sonríen. Así no se vaya a ver su sonrisa. Entonces, vamos viendo nuestro lenguaje no verbal. ¿Ok?
¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta sobre el aprendizaje? Que el aprender es un proceso que perdura a lo largo del tiempo y del ciclo vital y que va aumentando, ¿no? Entonces vamos desarrollando, vamos trabajando, se va recopilando la información. Nuestro cerebro es increíble. O sea, es un órgano espectacular. No nos alcanzamos a dar cuenta de toda la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer. De hecho, en algunos momentos no somos ni siquiera conscientes de ello. Entonces, para verlo, por ejemplo, en este momento estamos utilizando nuestros procesos, bueno, hay varios autores que le denominan procesos psicológicos básicos y superiores. ¿Qué pasa? Que, ay, lo tengo lejos. Este señor nos está generando una alteración en los procesos. No estoy hablando de activación emocional, estoy hablando de los procesos psicológicos básicos, que son sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje e inteligencia. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Si yo no presto atención, no guardo, no hago la parte de selección de memoria que necesito. Y si no guardo en la memoria, ¿cómo voy a ir teniendo y cómo voy a ir progresando y cómo voy a ir organizando mi cerebro para el aprendizaje, que a la vez va a generar redes que me permitan trabajar pensamiento, que me permitan resolver problemas, que me permitan tomar decisiones, que me permitan analizar los contextos? Entonces tenemos que ser muy estrategas para buscar estrategias que nos permitan, o sea, ¿cuántos de ustedes realmente están prestando la atención? ¿Cuántos de ustedes están aquí y ahora prestando atención a la conferencia? ¿Cuántos de ustedes están tomando nota? Porque si tomamos el pantallazo, seamos sinceros, tomamos el pantallazo o pedimos las diapositivas y ni siquiera las abrimos. 1% de los que han pedido las temáticas. Entonces hay que verlas y hay que trabajarlas. Ya voy a contestar esa pregunta. ¿Qué otra característica tenemos que tener en cuenta? El aprendizaje involucra un cambio en el ser humano a nivel cognitivo, habilidades, estrategias y conducta, como lo habíamos hablado. Y siempre vamos a ir generando aprendizaje a través de unas experiencias previas. Siempre, como dicen, hay una primera vez. Entonces, ¿cómo se relaciona lo anterior con el aprendizaje? ¿Cómo se relacionan las emociones y el aprendizaje? Entonces, ¿qué vemos? Que el aprendizaje en las emociones vamos a tener que, primero, si yo no identifico, o sea, si yo no sé cuáles son las emociones, me voy a confundir. Hay autores que hablan de emociones buenas y emociones malas, pero hay muchos más autores que consideran que las emociones son eso, emociones, y que cada emoción cumple un factor o un papel fundamental, que no podemos darle una categoría de positiva o negativa. Lo que pasa es que son fuertes en nuestro organismo. Por ejemplo, si ustedes están tristes porque algo pasó y lloraron toda la tarde y luego se quedan dormidos, uno se siente cansado, uno se siente agobiado, uno, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque estaba triste y estaba expresando la emoción. O cuando estoy inmensamente feliz, me emociono tanto que algunos llegan a llorar de la emoción, pero son lágrimas de felicidad, no de tristeza, ¿no? Y entonces se sienten, me siento con un poquito abrumado, ¿qué es esto? Porque es muy fuerte la carga, ¿ok? Entonces, para que las tengamos presentes. Entonces, en el aula, sea virtual o sea presencial, lo ideal es que lo hubiéramos hecho presencial, pero pues es probable que no lo hayamos podido trabajar. Entonces tenemos que empezar a generar los procesos de emociones. Desafortunadamente tienen que ser transversales. No podemos decir, no, esto que lo haga la psicóloga o esto que lo haga en tal materia. No, debemos trabajar de manera transversal. Todos, para que a los niños y a los padres, porque necesitamos el triángulo, o sea, necesitamos trabajar todos mancomunadamente para que lo puedan entender y todos hablar un mismo idioma. Entonces, ¿qué tenemos que ver o qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener claridad? Primero, nosotros tenemos que conocer y comprender cuáles son las emociones. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, conocer y comprender las emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones? Alegría o felicidad, ira o enojo, tristeza, miedo y asco. Esas son las 5 emociones. Y como se los dije, cumplen cada una un papel fundamental de proteger y preservar la especie.
¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que entenderlas es esto. Hay muchos que todavía les gusta el método conductista y sí, el método conductista sirve para algunas cosas, pero no es suficiente. Y ahorita les voy a desglosar ciertas características o ciertos componentes del aula y de las crisis que estamos teniendo en estos momentos de la diferencia de trabajar en casa, trabajar en el colegio con los niños. Las emociones van a influir de manera directa en el proceso de aprendizaje y en el proceso de rendimiento académico de los estudiantes, sean niños, sean niñas, sean adolescentes, sean adultos, van a influir, ¿ok? De hecho, piensen ustedes en esa clase que les gustaba hartísimo. Puede ser por la profesora o por el profesor, pero era esa clase que usted decía, ay, yo quiero ir, me encanta, aprendo tanto, wow, es súper chévere, anoto todo, uy, no me siento motivada. Y piense lo contrario, piense la clase que no le gusta. Uy, ese profesor es muy fuerte, no me gusta, es que es muy grosero, nos trata muy mal, uy, no. Y piensen en esas dos y van a sentir las diferentes cargas emocionales. Y se van a dar cuenta cuando tengo una predisposición y digo, uy, qué rico, o que digo, uy, no, 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 otra vez clase, ay, Dios mío, tengo que ir porque si no voy, toma asistencia. Ahí ya empezamos a generar las diferencias. Las emociones van a influir en estos procesos. De hecho, más adelante igual lo voy a tomar, pero lo voy a decir rápido. De hecho, el cortisol es la hormona del estrés, ¿ok? El cortisol nos ayuda muy bien. ¿A qué? A hacer toda la parte de codificación, o sea, la memoria que tiene. La memoria es la capacidad de qué? De codificar, almacenar y evocar la información que yo clasifiqué. ¿Mm? Entonces necesito codificarla, tengo que almacenarla y tengo que poder evocarla. Codificarla es cuando yo la clasifico. Entonces en esta cartuchera van los colores y en esta cartuchera van los esferos, por ejemplo. Esa es la codificación. Cartuchera de colores, cartuchera de esfero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a almacenar. Entonces, cojo el esfero. Ah, no, este va en cartuchera de esfero. Cojo el color, este va en cartuchera de colores. Ahí ya lo almacené. Y evocar es, ah, bueno, necesito un esfero. ¿Dónde está? ¿Dónde lo almacené? En la cartuchera de esferos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Y es algo que a veces no tenemos en cuenta. Si la clase le genera miedo al estudiante, por ejemplo, que tiene un súper mega examen final y el estudiante decidió estudiar para repasar horas antes en la noche, como muchos de nosotros lo hemos hecho, pero está muy ansioso, muy, muy ansioso y tiene mucho miedo. ¿Qué pasa? El cortisol se activa, la hormona del estrés se activa. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a codificar y nos ayuda a almacenar la información muchísimo más fácil. El problema está es cuando el estudiante se sienta a contestar el examen. El estudiante estudió, el estudiante codificó la información y la almacenó, pero el cortisol genera una alteración en nuestro hipocampo. ¿Y qué pasa? No sabemos dónde guardamos la información. Entonces uno los ve y dice, yo esto lo estudié, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo esto lo estudié, yo sé que yo lo estudié, yo sé que yo lo estudié, ¿dónde está? ¿Por qué no lo encuentro? Porque el cerebro está haciendo una cantidad de operaciones para tratar de ubicarla, porque el cortisol altera esa capacidad que tiene nuestro cerebro de encontrar dónde almacenamos. Entonces, cuando voy a evocar la información, no encuentro el camino. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les pasaba cuando ustedes decían, pero lo tengo en la punta de la lengua. ¿Mm? Esta afirmación la leí y me encantó, pero cometí el error de no colocar el autor. Y dice que un niño emocionalmente estable está preparado para aprender. En Colombia hicieron muchos cambios. Por ejemplo, en el cumplimiento de las necesidades básicas, ¿ok? Tanto de los niños como de las niñas. ¿Qué son esas necesidades básicas? Por ejemplo, la alimentación. Hay muchas personas que critican tremendamente los comedores en los colegios, pero los comedores vinieron a generar un impacto positivo a nivel cognitivo, porque el cerebro se tiene que alimentar. O sea, nosotros pensamos que papa, plátano, yuca, arroz y un huevito de vez en cuando es alimentación. Entonces, cuando estos niños vienen a recibir el refrigerio que tiene una carga tremenda en glucosa, porque muchos llegan sin desayunar, o que tienen el desayuno en la mañana o el almuerzo en la tarde, los que son de la jornada tarde, se empiezan a identificar cambios. La alimentación es muy importante. Entonces, un niño puede estar
mal emocionalmente porque tiene hambre. ¿Ok? Entonces, los colegios son factores protectores porque empezamos a generar ese cambio con el tema de la alimentación. ¿Sí? Dos, pueden incluirse muchísimos factores económicos, factores sociales, que van a afectar tremendamente el tema. Entonces, ¿no les pasa que ustedes a veces llegan a clase y hay un niño, Pepito, y Pepito está bastante molesto y empieza a pegarle a todos y los activa a todos? Entonces tenemos niños bravos, niñas llorando, niños llorando, todos, y entonces se le va a la clase a la profesora o al profesor tratando de estabilizarlos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar. Uno, en sí, el gobierno, las instituciones nos ayudan con las necesidades básicas. Entonces, cuando el niño come, ya es diferente su proceso. Uno. Dos, cuando trabajamos en enseñarles desde pequeños qué son las emociones, cómo gestionarlas. Entonces, Pepito, ¿cómo te sientes? Es más, pregúntele a su esposo, porque desafortunadamente a nosotras las mujeres en género nos terminan enseñando las emociones y está bien que nosotros expresemos las emociones. Los hombres crecen y les dicen, los niños no lloran, un hombre no llora. Claro que llora. Entonces empezamos a coartar eso. Ay, ¿va a llorar como las niñas? Entonces, para nosotros sí es permitido llorar, pero para los niños no es permitido llorar. Pregúntele a un hombre adulto, ¿te pasa algo? ¿Cuál es la respuesta? Nada. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás bravo? ¿Por qué siempre me pregunta que estoy bravo? No estoy bravo. No, él no está bravo, está furioso. De hecho, utilizan la misma emoción para identificar tristeza, ira, miedo. Siempre la ira o el mal genio es el que nos ayuda a identificar hoy o está triste o tiene mucha ira o tiene miedo. Y la respuesta es esa. Y eso está mal. O sea, tenemos que empezar a trabajar en esa parte con los niños. Porque solo decirle, vas a llorar como una niña, yo sé que nosotros tenemos, eso es nuestro, eso es propio, pero también tenemos que enseñarle, no es que le vayamos a decir, sí, llora por todo y y ta, porque a las niñas también se les dice, oye, tú lloras por todo. O sea, calma, ¿cómo vamos a contener eso? Pero tenemos que enseñarles. Entonces, la primera parte es enseñarles. ¿Cuáles son? Estas son las 5 emociones. ¿Cómo se siente? ¿Mm? Entonces, los niños chiquitos les tienden a decir a uno. Entonces, uno le dice, cuando está bravo, por ejemplo, 3, 4 años, está furioso. Y uno le dice, ¿estás bravo? No. Entonces, ¿qué tiene? No, Calo. ¿Qué tiene? Estoy bravo. Cuando ya uno empieza a trabajar con ellos empiezan a decirle a uno cómo está, cómo, sí estoy bravo porque y chiquiticos. Entonces, tenemos que enseñarles eso. Es muy importante. Vuelvo e insisto, una estrategia muy buena para enseñarles es utilizar la película. Y eso sirve para adultos y sirve para adolescentes y sirve para niños. Intensamente es una muy buena película frente a las emociones. De hecho, uno a la mitad del camino, si no lo han visto, uno al comienzo dice, ay, sí, alegría es lo máximo, tristeza es agobiante, y después de un rato uno dice, uy, no, que todo el tiempo esté una va a afectar tremendamente al organismo, no pueden estar constantemente. ¿Ok? Acá hay otra característica importante que quiero que tengan en cuenta y es que McConnell nos habla de que hay dos tipos de emociones, las incidentales y las integrales. Entonces, las incidentales se pueden presentar en respuesta a algo que está relacionado con una tarea específica. Hay que entender en cuenta que el niño no es inteligente porque sepa matemáticas o el niño no es inteligente porque maneje, no sé, 5 idiomas, porque sí, a veces los sobresaturamos con esas expectativas que nosotros tenemos. Se las implementamos a él y no dejamos que el niño descubra en qué es bueno o qué le gustaría. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque pueda que para un niño la parte de arte sea genial y sea espectacular, pero la parte de matemáticas o de inglés le genere muchísima ansiedad. ¿Listo? Entonces tenemos que verlos. Entonces esas son las emociones incidentales. Y las integrales son todas ellas que se relacionan con la tarea de aprendizaje. Entonces la emoción surge, ¿sí?
Cuando yo recibo una nota alta o una tarea difícil o cuando me avergüenzan, ay, Pepita, te sacaste 0, ¿qué pasó? Y lo dicen delante de todos. Entonces, eso genera un proceso muy fuerte, una emoción muy fuerte porque no quiero sentirme así. Qué pena, me siento mal, puedo sentir ira, puedo sentir miedo, ¿sí? Entonces empiezo a tener como esos dos procesos emocionales. Eh, ¿Qué otra característica debemos tener? ¿De qué manera influye? Primero, los aprendizajes se asocian ya sean positivas o negativas. La memoria emocional va automáticamente. No sé, todos han tenido, de pronto los adultos, han tenido esa experiencia con esa docente que los marcó o con el docente que los marcó, sea positiva o sea negativamente. Y eso nunca se olvida. ¿Por qué? Porque es memoria emocional. Entonces pasó por todos mis procesos psicológicos, básicos y superiores, de una a la memoria emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una fuerza, un componente emocional. Y nuestro sistema, ay, se me fue el nombre, es que nosotros tenemos la parte emocional que está mediada por la amígdala, que es una estructura que está en nuestro cerebro y que parece una almendra, y es la que regula las emociones y se guarda. Entonces, ese evento significativo, ese evento bonito, muchos niños consideran importante cuando aprenden a montar en cicla, porque es el momento en el que está el papá interactuando o la mamá interactuando y le ayudan y le ayudan y le ayudan con 20.000 caídas hasta que lo logran y siente ese refuerzo porque fue un momento muy significativo de que no solo se cayó, lo intentó, aprendió, sino que tuvo a su familia y le prestaron atención. Una de las claves más grandes y más fundamentales es la atención, sea niño, niña o adolescente. De hecho, hasta los adultos. Para nosotros es muy importante la atención. ¿Ok? Las emociones fomentan el aprendizaje, puesto que intensifican la actividad neuronal y las conexiones sinápticas. ¿Se acuerdan lo que les dije en la memoria con el cortisol? Entonces, si generamos miedo, si somos aversivos, pues ellos podrán aprender muchísimo, pero no lo van a poder evocar. Y si no lo puedo evocar, no puedo generar un proceso de aprendizaje para utilizarlo en diferentes contextos. ¿Ok? Por eso es que no podemos dejar de lado que se quite el aprendizaje de la memoria, el aprendizaje donde tenemos que memorizar es necesario, pero no es el único. Tenemos que enseñarles cómo lo van a hacer en diferentes contextos. Entonces, si estoy molesto, ¿qué tengo que hacer si estoy en el aula? ¿Cuál es el espacio que tengo que generar si estoy molesto? Si estoy alegre y empezamos a trabajar porque tenemos que enseñarles a regular. O sea, nosotros, y lo escucho, sobre todo cuando empezó la pandemia, los niños empezaron en las aulas, en la casa era impresionante. Acá en Bogotá se escuchaba tremendo. Uno escuchaba al papá, ¿qué 2 más 2? ¿Cuánto es? Y el niño decía 2. Y estos empezaban a gritar. Y uno decía, oh por Dios, ¿qué está pasando acá? Y las clases eran muy fuertes y los gritos eran tremendos. Entonces, vemos eso mucho y sobre todo que lo estamos experimentando en pandemia. Y eso afecta tremendamente. Y está bien, como padres está bien que tengamos momentos en los que nos cansemos, pero no nos podemos cansar. Ese es el problema. No podemos cansarnos. Porque pues son los niños y estamos viviendo un evento que nunca antes habíamos visto. Los ambientes motivadores permiten una mejor forma de aprender. Eso viene con el contexto. Entonces, ha generado mucho impacto cuando, ok, estamos en la casa, pero entonces le vamos a hacer su espacio al niño, a cada uno, así sea chiquitico, pero este es tu espacio para estudiar. ¿Sí? Esta es tu mini oficina. Y eso genera un efecto diferente. El cuarto de estudio, ¿ok? ¿Cuál es el cuarto de estudio? ¿Cuál es el área de estudio? ¿Cuál es el espacio del niño para poder estudiar? Y eso va acompañado de los hábitos de aprendizaje, ¿sí? De los hábitos de estudio que tenemos que trabajar, ¿no? También tenemos que hay diferentes mecanismos. La motivación es fundamental, ¿sí? Y hay diferentes mecanismos de las emociones que nos van a acompañar. Entonces, McConnell también habla de el interés y la motivación, la autorregulación del aprendizaje, la memoria, la estrategia de aprendizaje y resolución de problemas y los recursos cognitivos. Por ejemplo, una de las características que más me llamó la atención en estrategias de aprendizaje y de resolución de conflictos fue escuchar a mi sobrina cuando me decía, no, es que yo estaba hablando de un tema que no sabía cómo explicarles
a mis estudiantes y no lograba que lo entendieran. Entonces mi sobrina me decía, Tita, pero ¿por qué no buscan en YouTube si en YouTube hay tutorial de todo? Yo decía, ve, pues le dije, pero hay canal, me decía, sí, hay tales canales. Y me dijo, yo aprendí tal cosa con Julio el profe. Y me pasó el canal. Y yo, oh, y me lo decía una niña de 12 años que va generando y va buscando estrategias. A veces no las vemos, a veces no nos damos cuenta que los mismos niños las van teniendo y las van generando y las van desarrollando. Entonces, tenemos que desarrollarlas, tenemos que enseñarles que está bien que se caigan, que se sientan mal, que se sientan tristes, que tengan ya sentimientos de frustración, pero se limpian las rodillas, se levantan y continuamos intentándolo hasta lograrlo. Entonces, esas son de las cosas, pero siempre vamos a decirle, antes, mi hijo, antes usted logrará algo. No, tranquilo, no hay ningún problema. Eso repercute y eso se graba en nuestros niños. ¿Ok? La memoria, entonces, como les decía, la memoria emocional influye en la retención y en el proceso de recuperación de los diferentes conceptos que hemos guardado. Los recursos cognitivos, ¿cuáles son esos recursos cognitivos? Entonces, cuando tenemos emociones, como les decía, algunos autores hablan de emociones positivas y emociones negativas, van a influir en la distinción de estos recursos. Entonces, ok, puedo resolver acá, puedo hacer acá, puedo trabajar acá, o no lo puedo hacer. Hay personas que tienen una autocrítica muy fuerte. Está bien tener autocrítica. Hay niños que tienen 8 años y dicen, uy, no, yo soy muy bruto. Yo no voy a poder. Y entonces uno, wait, por favor, ven. Nos ponemos a la línea de los ojos de los niños, ¿sí? Porque no podemos estar más altos. La idea es que tratemos de tener contacto visual en la altura. Ya hay algunos que están grandes, pero hay otros que no. Tenemos que tratar de tener el contacto visual con el niño y explicarle, no, no está bien que hagas eso. Todos nos equivocamos, todos vamos aprendiendo, pero En los procesos de autorregulación es enseñarle al niño que debe diseñar, plantear, monitorear y evaluar el conocimiento. ¿Estoy aprendiendo? Sí o no. Lo que vimos con el envío a casa es que no hay hábitos de estudio, no habían estrategias de aprendizaje. Entonces los docentes generan todas las estrategias de enseñanza, pero en casa no hay hábitos de estudio. Y sin estos hábitos de estudio, pues obviamente van a surgir muchísimas emociones que nos van a hacer sentir muy, muy, muy mal porque no estamos entendiendo. Entonces muchos van a decir, no, es que virtualmente yo no he aprendido nada. ¿Mm? El desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes lo podemos distinguir en 3 aspectos: cognitivo, conductual y emocional. Entonces, en el comportamiento, en los esquemas del pensamiento, la forma de pensar y en la forma de sentir. ¿Ok? Entonces, bueno, me toca avanzar porque creo que me quedé con una parte, ya nos falta poquito y quiero dejar la parte de cómo trabajar. La inteligencia emocional, ¿qué nos muestra o en qué consiste? Nos ayuda a reconocer nuestros propios, o sea, a reconocer nuestros propios sentimientos y emociones, a canalizarlos, a manejarlos. Pero esto se logra también trabajando mancomunadamente, no solo las emociones, sino el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación y la autoestima. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo son mis reacciones frente a tal emoción o a tal emoción o a tal emoción? ¿Cómo reacciono frente a tal contexto? ¿Ok? Entonces es importante. Ahora, varios de ustedes me estaban haciendo varias preguntas. Entonces, estas son las diapositivas que quiero que vean, que tengan en cuenta y si le quieren tomar pantallazo, háganlo para que lo tengan en cuenta. Los comportamientos positivos en los padres. No les va a gustar lo que les voy a decir, pero para todos ha sido muy duro los cambios que hemos tenido. Pero cuando ustedes deciden tener un hijo, tienen que entender que una de las características más importantes que debemos tener en cuenta es la paciencia. Debemos ser pacientes, ¿ok? Hay niños que tienen una personalidad, un carácter que son más suaves, ustedes lo educaron y ya el niño anda solito, sí toca estar pendiente del paso a paso, pero no puede decirse niño problemático. Hay el niño que no genera problemas, pero evade, entonces no prende la cámara, no está presente, no sabe, o sea, no reporta lo que siente, no se comunica, entonces ustedes no saben qué pasa en su mundo.
Y está el niño que es tremendamente un huracán, por decirlo así, un terremoto, y es también complejo. Tenemos que tener paciencia con cualquiera de los rasgos de personalidad, con cualquiera del carácter que tengan nuestros niños, tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Es importante generar procesos de autorregulación para los adultos, porque los niños copian con el ejemplo, ¿ok? Entonces debemos mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás. En mis épocas, uno le decía, mami, yo quiero ir a esa rumba, déjame ir a esa fiesta. No va. ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Y no había una empatía o una comprensión para entender uno qué sentía. Actualmente, ¿cuántas mamás o cuántos papás no les dicen a sus hijos adolescentes que han terminado con su pareja, mi hijo, pero es que ella no es la única mujer en el planeta? O sea, usted llorando no, yo no lloré cuando su papá se fue y usted sí se va a poner a llorar por su primera novia. Eso es desmeritar el dolor del otro. Y sea lo que sea, cada uno de nosotros, el dolor que experimentamos y que el dolor que sentimos es nuestro y nadie lo va a sentir. ¿Ok? Entonces esto es importante. Necesito comprender, ponerme en los zapatos del otro. ¿Listo? Y entender esos puntos de vista. Hacer frente de forma positiva a los impulsos emocionales y de esa conducta irregular. Entonces, si el niño se pone a gritar, yo no me puedo poner a gritar con él. ¿Mm? Entonces, simple y sencillamente genero estrategias. Entonces, cuando te calmes, hablamos. Pero es empezar a enseñarles, porque si el niño empieza a decir, ¿qué no? Y usted se pone a gritar, ¿qué sé? Ni como profesor, ni como padre de familia, ni como hermano, ni como hijo va a funcionar. O sea, usted tiene que puede estar a punto de, mejor dicho, ya voy a estallar y voy a gritar. También es tener un espejo, ¿no? Muchas veces decimos porque el niño es así, pero nos estamos viendo, el niño aprende. Los niños, las niñas y los adolescentes y hasta los adultos aprenden por modelamiento, por lo que ven, por el ejemplo. Si usted en la casa se acostumbró a no expresar las emociones o a ser a gritar, a ponerse muy bravo, a actuar de manera agresiva, pues eso va a afectar. Si usted le enseña que no son buenas las emociones, entonces que debe tragárselas, que siempre debe estar calmado, que nunca se debe dejar afectar por nada, probablemente el niño copie la mayoría de estas conductas y copie y aprenda que esta es la manera correcta de. Entonces, esa es una de las primeras características. Nosotros como docentes venimos a ser factores protectores de los niños, ¿ok? Somos factores protectores de los niños y les enseñamos de pronto cosas diferentes que reciben en casa. Y ellos y los niños van seleccionando la información, la van trabajando y la van interiorizando y proyectando en sus vidas para que lo tengan en cuenta. También hay que plantear objetivos positivos y trazar planes que sean alcanzables. A veces le decimos al niño, no, es que me tienes que sacar 5 en todo. Es que si no es un 5, entonces no lo vas a lograr. Entonces, si el niño se saca 4 o 5, vemos a papá diciéndole que te faltó para el 5. Y a veces decimos, no, pero eso es una manera de motivarlo. Sí, es una manera de motivarlo, que creemos que puede llegar a motivarlo, pero no para todos funciona. ¿Mm? Porque el niño va a ver el punto negro en la hoja en blanco, no va a ver el contexto, no va a ver que pronto es un proceso de motivación, ¿no? Utilizar dotes sociales positivas a la hora de manejar las relaciones. Esa niña no me gusta, está prohibido que te relaciones con ella. Ok, esa niña no me gusta por esto, esto, esto y esto. Si vas a tenerla con una amiga, por favor, ten en cuenta tal, ta, ta, ta. Y en algunos momentos vamos a tener que prohibirles la amistad y separarlas, sí. Pero por lo menos tenemos que sentarnos y enseñarles para que puedan tomar decisiones adecuadas. Tenemos que jugar mucho con los niños. Y porque cuando llegan a ser adolescentes es un poco más difícil esa interacción. Entonces hay que jugar mucho, mucho, mucho con los niños. ¿Para qué? Para enseñarles. Entonces vamos a dibujar a mamá feliz. ¿Cómo se es mamá feliz? ¿Qué hace mamá feliz? Vamos a dibujar a mamá triste. ¿Qué hace mamá triste? Ay, acá, está llorando. ¿Qué hace mamá? Acá está brava. ¿Qué hace mamá? Acá está asustada. ¿Qué hace mamá? Porque vi una cucaracha. Ok, está asustada. ¿Qué hace mamá? No, acá le veo asco porque le salió una mosca en la sopa. Y empezamos, pero es jugar. Los niños aprenden a través del juego. De hecho, los adolescentes disfrutan mucho las actividades de juego.
gozan de sobremanera, ¿ok? Entonces, esto es supremamente importante. Así estemos en casa, ¿ok? ¿Qué comportamientos tenemos que mejorar con los niños? Uno, ignorar completamente los sentimientos del niño. Ya se le pasará. Eso no, a ver, a mí me rompieron el corazón cuántas veces y aquí estoy. Hay que validar los sentimientos y las emociones del niño o de la niña o del adolescente. De hecho, hasta de sus parejas o de sus compañeros. Van a haber momentos en que no les pasa, díganme. Uno como docente a veces llega y dice, "Ay, salí de ese curso. Uy, estoy agotada. Pepito me desgastó, yo trato, pero no logro conectarme. Y empezamos. Y entonces que el otro lo escuche, ¿sí? Que el otro me vea a los ojos, que el otro le entre por aquí, le entre por acá la información, la procese y me dé su realimentación. ¿Sí? Y me diga, sí, mira, te debes tratar de esto, comprendo, no, sígueme contando. Eso se llama escucha activa. Y eso es algo que tenemos que aplicarla con todos, con nuestros colegas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. A veces no podemos decirle a un estudiante, venga acá, vamos a hablar delante de todo el curso, pues ¿por qué? No. Darse cuenta de los sentimientos. Dibujar está perfecto, Mari. Miren, a veces no nos damos cuenta que el arte, en cualquiera de sus expresiones, el arte permite tremendamente expresar y nos permite gestionar las emociones. El arte es, no, usted no tiene que ser un Da Vinci, usted no tiene que ser un Rembrandt, pero el arte ayuda mucho. Entonces, ¿qué es el arte? Pintar. Ahorita se puso muy de moda que los mandalas, que vamos a pintar mandalas. Personalmente, a mí los mandalas me estresan. A mí me gusta pintar, eh, no sé, animales, ojos, personas, ¿sí? Pero lo disfruto. Y entonces, bueno, cuando estoy supremamente eh, puedo decirlo que triste o que tengo mal genio. Una de las características principales que tenemos que hacer es aprender a respirar. Hay muchos países como Finlandia que en su pénsul está el trabajo de la meditación y está el trabajo de mindfulness. Mindfulness es la atención plena aquí y ahora. ¿Mm? No, no te preocupes, no hay algo mal en ti. Es que hay características que cada uno tiene, ¿no? Hay personas que les dicen, el mandala mostrará tus rasgos de personalidad. No, eso es que está tratando de venderles algo, ¿no? Pues cada uno tiene que hacer lo que le guste. Hay personas que cogen la pintura y les encanta pintar. Díganme si no, si ustedes se han sentado a pintar con los niños chiquitos. No hay nada más emocionante que ensuciarse con Luego toca limpiar y es traumático, pero uno se ensucia y pinta y hace sus obras de arte y los niños las disfrutan. Entonces, ¿por qué no direccionarlos para comprender sus emociones? ¿Por qué no? Ok, estoy triste, pinta. Lo que quieras, que eso te ayuda a gestionar. Entonces, el arte es Hay personas que nacieron con un oído espectacular y tocan instrumentos, y genial, aprovechen eso. Yo, la verdad, no nací con eso, ahí sí. ¿Qué nos gusta hacer? Oh, por ejemplo, otra de las características, ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta que utilizan la música para gestionar las emociones? Y la verdad es que no lo hacemos de forma consciente. Nosotros escuchamos una música, escuchamos una canción y la cantamos. Si estamos tristes, la cantamos. Si estamos felices, la canción nos activa y tendemos a cantarla y a tener una respuesta emocional. Y a veces uno ve a los adolescentes, no, hoy estoy triste, necesito alimentar mi tristeza. Y se ponen unas canciones que uno dice, oh, por Dios, se va a cortar las venas, tengo que estar pendiente de. Eso ayuda a los diferentes procesos. Esas son las maneras en las que gestionamos las emociones. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellas. Les estaba hablando del mindfulness. El mindfulness es la atención en el aquí y en el ahora. Es hacer procesos de respiración. En los niños se trabaja mucho el círculo de amor. Es que no tengo un espacio como para hacerlo, pero es enseñarles a que inhalan. Entonces no puedo verlos, pero vamos a tratar de hacerlo todos. Entonces, van a seguir mi voz y van a seguir mis instrucciones, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar. Vamos a inhalar, 1, 2, 3,
y vamos a exhalar. 1, 2, 3. Otra vez. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Cuando estamos molestos, hay algunos que nos pasan una bolsa de papel y les dice, respire, y ustedes hacen y pues terminan hiperventilando. Que hablamos de respira y uno ve a la mamá respirando, estoy respirando. Y la verdad que no está respirando, está hiperventilando y está preparándose para una respuesta que es tremendamente, que puede llegar a ser tremendamente agresiva. Entonces, respirar nos ayuda. Está bien que en algunos momentos las emociones nos sobrepasen, pero tenemos que enseñarnos a nosotros y a su vez a quienes amamos y a quienes nos rodean cómo gestionarlas. No siempre vamos a poder voy a pintar, no siempre se va a poder en el contexto. Voy a escribir. Hay personas que son muy buenas escribiendo. Entonces tienen su cuaderno y escriben lo que sienten. Y de hecho hay varios estudios que demuestran que si utilizáramos 20 minutos diarios para escribir nuestros estados emocionales, nos ayudan a tener un proceso de autoconocimiento tremendo. ¿Ok? Entonces, esa es otra estrategia, pero no siempre la vamos a poder hacer. Hay algunos que se burlan, querido diario, pero estos son procesos de autoconocimiento que ayudan a elaborar y a materializar esos pensamientos y eso nos permite elaborarlos. Entonces está la pintura, sea que pinte con acuarelas, con témperas, con colores, con marcadores, que usted ya sepa que no le gustan los mandalas, pero puede buscar otras cosas para pintar, o usted es el que diseña las pinturas. Así no sean unas obras de arte para otros, para ustedes son sus estados emocionales, ¿ok? Y les permiten identificarlos, gestionarlos y trabajarlos. Está la otra opción, que es la danza. Nosotros nos encanta bailar, aprender a bailar, aprender nuestro cuerpo a moverse, ¿no? Entonces hay diferentes ramas que podemos trabajar. A los niños les gusta bailar. ¿No han visto ahorita la moda que hay de las niñas con el K-pop que les encanta? Y niños, porque eso sí, y adolescentes, o sea, no se salva nadie, uno los ve ensayando en el parque y uno dice, oh, ¿qué estarán haciendo? Y se aprenden las coreografías y los movimientos y lo disfrutan y les gustan y lo toman como algo muy serio y muy personal. O sea, ojo, no debemos desmeritar eso, para ellos es importante. Entonces va a ser tal representación el niño o la niña. Esa es otra manera de expresar y de gestionar nuestras emociones. Ay, baile, hay canciones que nos tocan. Entonces, cuando la van a bailar, uno dice, ay, me duele el corazón, me siento triste, o me siento supremamente feliz, o siento miedo. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, pintar, bailar, si tocan algún instrumento espectacular, porque eso ayuda tremendamente a gestionar. Pero si no lo tenemos, y pues en estos momentos hay papás que les han comprado baterías a los hijos para que practiquen y gestionen sus emociones y pues todo el edificio sufre la gestión de emociones, entonces también tenemos que pensar en el otro. También tenemos la parte de escribir. Esas son características que nos ayudan, esas son diferentes áreas que nos van tomando. Ok, ay, me emocioné, perdón. Querida profe Marta, ¿cuánto tengo? ¿Me puedo extender otros 5 minutos más? Sí, profe, tranquila, no hay ningún problema, no se preocupe. Dramatice. Sí, claro, hay muchas historias. Los cuentos ayudan mucho. Esa es otra manera de gestionar las emociones. Leerles a los niños, pero leerles bien, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que sentarnos a contarle la Caperucita Roja a un niño y ya. No, o sea, si ustedes pueden investigar en YouTube o meterse en un curso para aprender a leerle a un niño, va a ser impresionante el cambio y el aprendizaje que va a tener el niño. Entonces, la lectura de por sí es increíble. O sea, leer transforma el cerebro. Ver televisión, ver videos, genera una activación muy pequeña en nuestro cerebro. Leer genera una cantidad de redes neuronales y el niño aprende a leer desde lo que ve en casa, ¿ok? Y desde lo que está viendo con sus padres. Entonces, si ustedes abren un cuento y empiezan, ¡Ah! Y Pepito estaba, y ustedes empiezan a tenerle el tono emocional, sobre todo mis profes de preescolar y de primaria saben de lo que estoy hablando. Y Pepito tomó y cogió y saltó, ¡oh no! Y saltó. Y entonces los niños empiezan así y empiezan a identificar, no, y Pepito lloró. ¿Cómo llora Pepito? Así, ahí le estoy enseñando cuáles son las. Y Pepito está feliz, ¿qué hizo? Pepito saltó.
Entonces empezamos a trabajar con ellos desde pequeños en la identificación de emociones. ¿Listo? Entonces son características. Miren, hay muchas ramas, muchas opciones para trabajar que a veces no tenemos en cuenta. En los adolescentes, ¿qué te pasa? Pero hay que tener en cuenta que si yo hablo con un adolescente, a menos que sea algo de riesgo, tengo que trabajar muy bien con la información, porque es que a veces la adolescente decide hablarle a la mamá o decide hablarle a la profesora y luego escucha a la mamá, ay, mamita, yo no sé qué hacer, es que Andreita me contó que el novio, no, el novio, no. Entonces, pues yo trataba de decirle que hay más hombres, pero ya está muy... Y escucha que están hablando de su intimidad y automáticamente se cierra. Se vuelven aún más herméticos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que no debemos menospreciar los sentimientos. Si el niño está bravo, porque estás bravo. Ok, vamos, hay que usar el tiempo fuera y hay que enseñar el tiempo fuera, ¿ok? El tiempo fuera, listo, estás muy molesto, te vas a la esquina. Vas a estar todo, no, yo no me firme hasta que el niño lo aprenda. Cuando el niño aprenda el tiempo fuera, ir a la esquina, estar 5 minutos, vas a respirar. Entonces, en el mindfulness o en el ejercicio que les estaba enseñando ahorita de respirar, a los niños se les enseña el círculo de amor. Entonces es círculo de amor. Entonces hacen un círculo grande con los brazos y cuando bajan, dicen amor. Entonces, mentalmente se les enseña círculo de amor. Entonces, círculo, inhalan. De amor, exhalan. Entonces es muy lindo ver esas goticas de 3, 4, 5 años que solitos aprenden, porque ustedes los han enseñado, les han ayudado, o de hecho ustedes lo hacen. Uy, estoy de mal genio, espérate, me voy un momentico, voy a la esquina, hago círculo de amor, me calmo y regreso, listo, hablemos. Si ustedes hacen eso, marcan un antes y un después porque el niño al identificar eso, y de hecho a veces nos enseñan que los maestros no debemos estar molestos. Por ejemplo, virtualmente hay algunos que dicen, no, no se expresan ni se manifiestan las emociones. Eso es falso, sí se expresan. De hecho, hay estudiantes que dicen, profe, ¿estás bien? Hoy te siento diferente a otros días. Hoy estás como triste, como apagada. ¿Qué ocurre? No, estoy cansada. Ah, ok, profe, sí, se nota. Y ellos lo realimentan, ellos lo sienten y ustedes lo perciben, ustedes también lo perciben y lo generan. Bueno, este es algo que me dijo una mujer que yo admiro mucho, es una psicóloga, y ella me decía varias cosas importantes, y es, primero, que las emociones en los niños siempre se van a desbordar. ¿Sí? Porque ellos están aprendiendo autorregulación y a veces ustedes quieren y a veces todos queremos que no, que el niño se autorregule supremamente rápido y que aprenda, pero no le he dado las herramientas. Entonces, siempre se van a desbordar y tengo que trabajar en ellas para que aprenda a gestionarlas, para que aprenda a autorregularse, pero es algo que va a tomar su tiempo. Probablemente si yo empiezo a trabajar con el niño desde los 3 años, por ahí a los 7, 8 años ya va aceptando y va mejorando y va aprendiendo. Y cuando llega la adolescencia, bueno, ahí tengo que hacer otro acompañamiento porque llegan las hormonas y las hormonas cambian totalmente todos los procesos, entonces tengo que volver a empezar para que vuelva a entender y a gestionar las emociones. ¿Listo? El adulto cuidador tiene que entender que en este momento los niños no comprenden la diferencia del espacio, ¿sí? O sea, para ellos estudiar en casa, ellos se comportan como se comportan en casa, no como se comportan en el colegio, porque para ellos el contexto es su hogar, no es su casa. Entonces muchas veces, ay, pero tú en el colegio no hacías esto, ay, pero tú te comportas. Entonces, primero es entender esto y tratar de educar y enseñar al niño para que entienda esto, ¿no? Entonces, tienen que tener su espacio y no se debe asumir que ellos van a comprender inmediatamente las normas del colegio en las normas de las casas. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. La otra, ellos están en su casa y ellos asumen que sus reglas son de la casa. Entonces uno tiene que explicarles, no, mira, hay una pandemia, la pandemia pasa esto, esto y esto, vamos a trabajar en casa para protegerte, pero cuando estás en época de estudio tenemos que tener tales comportamientos y es explicarles, tenemos que hacer eso. Los padres no pueden convertirse en sancionadores. Sí hay momentos en que tenemos que ser firmes, en que hay momentos en los que tenemos que mantener nuestra palabra. Hay momentos en los que tenemos que dar las instrucciones y estar ahí para que se cumplan.
Pero no podemos estar la sanción, es que tú no te callas, es que tú nunca prestas atención. La cantaleta nunca va a ayudar. La cantaleta siempre va a dejar más resistencia. Y ustedes hasta se van a cansar. Hay padres que les gusta la cantaleta, que la disfruten y que cuando no la tienen se preocupan. Entonces, no podemos convertirnos en padres sancionadores. Tenemos que trabajar muchísimo en el control de nuestras emociones, en el autocontrol, en la autorregulación. ¿Qué me pasa hoy? No, es que acabé de pelearme con mi jefe y mi Pepito no quiere aprender, entonces estoy cansada, estoy estresada, tengo que poner la comida, tengo que estar pendiente de acá, tengo que dictar la clase, tengo que estar... Y entonces estoy cansada y entonces ya las respuestas son contra él porque él no se está comportando como yo esperaría, porque no siento que me esté ayudando. Pero es que él también está viviendo su proceso, ¿ok? Entonces tenemos que trabajarlo. El adulto tiene la capacidad de autorregularse. El niño la está aprendiendo, ¿ok? Hay que permitirles calmarse y calmarse fuera de la cámara. No es que, ay, ya le estoy diciendo, y delante de la profesora y de los demás compañeros, el grito, el regaño, porque eso va a generar aún mayor fricción y aún peores comportamientos. Y los niños requieren un mayor acompañamiento y una mayor paciencia para convertir su casa en un escenario que no sea represivo. Entonces, que es lo que les decía, tener su espacio, no todas las casas. O sea, por ejemplo, en Bogotá nuestras casas son chiquitas. Entonces no siempre podemos, y son 3 niños, la mamá y el papá, todos, si están trabajando en el hogar, todos tienen que tener su espacio, pero pues hay que tratar de organizarlo, de reorganizar y de que puedan trabajar en él. Ay, me faltó harto. Para los padres tenemos que trabajar todo lo que es el tema de identificar, reconocer y direccionar las emociones. Tenemos que enseñarlos con esto. Tenemos que identificar y ser conscientes de nuestras propias emociones para que por modelamiento nuestros hijos aprendan y aprendan a generarlas. Tenemos que enseñarles que hay momentos neutrales, ¿sí? Los cuales son las emociones que podemos sentir y que podemos no sentir y que está bien. ¿Listo? Fijarnos cómo juega el niño, cuáles son sus juegos de rol, para tratar de meternos en esos juegos y darle herramientas que le ayuden a tomar decisiones y que le ayuden a afrontar y a mejorar sus emociones. Y hay que reconfortar al niño. Por ejemplo, si el niño tuvo una pesadilla o tuvo un mal día, no se, así sea un adolescente, no se debe llegar a decirle, yo le dije, pero como usted no hace caso, esa es una frase célebre, sea de mamá o papá, y está bien porque forma parte de nuestra cultura, pero si le adicionamos a ese yo le dije, bueno, mi amor, pero aquí estoy yo, listo, vamos a salir de esta, estas cosas pasan, vamos a volvernos más fuertes, listo, entonces ahí empezamos. Con los profes es lo mismo, tenemos que identificar, reconocer y direccionar las emociones. En niños, niñas y adolescentes, para ellos es muy importante que ustedes aprendan de las emociones, que ustedes lean. Yo sé que como profesores tenemos muchísimo trabajo, pero vuelvo y les digo, por favor, recuerden hoy y siempre que ustedes son un factor protector. Ustedes protegen a esos niños. Muchos de ustedes son referentes para esos niños, para esas niñas, para esos adolescentes. No encuentran en la casa ese manejo de las emociones, esa afectividad. No me digan que cuántos de los niños no extrañan el abrazo que les da su profesora o su profesor. La sonrisa, el refuerzo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? La risa, la interacción, eso que da un profesor o una profesora, ese afecto extra. Porque es que nosotros no solo estamos enseñando contenido, nosotros estamos dando estrategias para la vida, estamos desarrollando habilidades blandas, estamos desarrollando inteligencia emocional, estamos desarrollando un sinfín de esquemas cognitivos para que ellos puedan enfrentarse al mundo. ¿Ok? Debemos trabajar de manera transversal en todas las materias para enseñarlas. Si no lo hacemos, no vamos a poder exigirlo. ¿Ok? Para que ellos puedan identificar y comprender, tener en cuenta que no es, o sea, es un trabajo primero mío y después lo llevo a la acción. Primero tengo que hacerlo internamente. Tengo que trabajar el autoconocimiento, tengo que trabajar el autocontrol, tengo que trabajar la autoconciencia. Todo esto a través del juego. ¿Cómo lo voy a utilizar? Primero tengo que saber qué es autoconocimiento, qué es autocontrol, qué es autoconciencia y así juego, hago diferentes juegos de roles. Y por último, es muy, 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 muy importante que toda la institución en el salón de clase tenga unas normas de convivencia, que haya un acuerdo pedagógico, siempre, siempre.
debe incluir el trato y la convivencia, qué es negociable y qué no es negociable. Falta trabajar muchísimo en las emociones y falta mucho trabajo en la empatía, en ponerme en los zapatos del otro. ¿Ok? Por eso es que tenemos tantos casos de bullying, porque nos hace falta ponernos en los zapatos del otro. Y espero haber contestado la mayoría de las preguntas. ¿Cómo podemos hacer esto virtual? Pues podemos hacer un trabajo direccionado utilizando la pintura y luego les pedimos a los niños que presenten los dibujos. Podemos integrar a los padres en los espacios de trabajo. Entonces, bueno, esta es actividad y la vamos a hacer con los papitos y vamos a pintar y vamos a organizar. Y así vamos generando diferentes estrategias, pues para que vayamos a tratar. No se dejen de lado. O sea, muchos de ustedes son padres, madres, tienen hijos, son esposos, tienen que cuidar a sus papás también, son empleadores, o sea, que tienen que trabajar, que tienen que rendir cuentas. Y muchas veces no nos dedicamos un tiempo fuera, un momento para nosotros, para generar algo que nos guste y que nos ayude a manejar todas estas emociones que estamos teniendo. Por eso es que estallan, por eso es que abruman y por eso es que se están viendo tantos conflictos, porque no hago un stop y no genero un tiempo chiquito. Para mí, una estudiante me decía, sí, profe, entre la 1 y las 2 de la mañana yo tengo un espacio para mí. Es chiquito, pero ese es mi espacio. Pero tengan un espacio para ustedes, porque ellos lo aprenden por modelamiento, ellos lo aprenden por ver, ¿ok? Hoy espero haberles dado herramientas y que les hayan servido. La temática me tomé más del tiempo, perdón. Tranquila, profesora Adelaida, fue muy, muy interesante. No sé si quieres de pronto revisar. Hay un par de preguntas que no sé si de pronto es posible que de pronto puedas dar un poquito más de énfasis, particularmente en lo que están hablando sobre sugerencias para trabajar justamente esa regulación, esa autoemoción o esa regulación emocional de los adultos, de los padres, de los cuidadores, de esas personas que en este momento están acompañando a los estudiantes, a los niños en casa. Sí, claro que sí. Bueno, acá estoy viendo una que dice qué sugerencias puede darnos para trabajar. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer un proceso de sensibilización. Por eso les digo, pueden dejar la tarea de que vean intensamente, pero que la vean los papás también, ¿ok? Y se pueden generar ciertas actividades para que la vean. Es una película muy buena porque a veces les decimos, no, mandémosle una lectura a los papás, pero los papás no la realizan con todo el corre-corre. Cambio, si les decimos que hay, por ejemplo, esta tarea a mí me gusta mucho. Si le decimos al papá o a la mamá, por ejemplo, vamos a dejar un espacio, vas a dejar un tiempo en familia, ¿listo? Entonces, dígale al papá que diga cuándo. Si va a ser el viernes, si va a ser el sábado o el domingo, porque no es negociable. Vamos a ver qué película intensamente. Ustedes pueden generar unas estrategias que no sea tanto de escribir, sino que sea más bien que podemos hacer una reflexión, podemos crear un cuento, podemos contar, sentarnos a la mesa y contar experiencias después de ver la película. Entonces, la película es el tiempo fuera, el tiempo en familia. Son 2 horas en las que vamos a ver la película sin celulares, sin que me llamaron, sin que me tengo que parar a la comida. Eso es difícil, a los papás les va a costar, pero es genial. Ven la película y después se sienta, la tarea tiene que ser clara y se sientan a la mesa. Papi, ¿tú cómo sientes la tristeza? No, hijo, yo nunca estoy triste, porque a veces son esas las respuestas que dan. Entonces, empezar a trabajar, ¿cómo sientes? No, pues yo lloro. No, pero, y empiezan a conocerse y a interactuar. Entonces, ¿qué tiene que llevar el niño? Tiene que llevar una pintura, tiene que llevar un dibujo, en donde todos hayan participado y donde todos vayan diciendo, bueno, ¿cuál es? Porque es que a veces cuando vemos la película decimos, no, alegría me recuerda a alguien de mi familia, o tristeza, uy, sí, tal tía es tristeza, ¿usted la vio? Sí, o asco, porque cuando ustedes ven a asco es bastante curioso. Entonces empezamos a interactuar y empezamos a conocer y ese es un buen ejercicio que podemos hacer, pero hay que sensibilizarlos. Primero hay que enseñarles qué son las emociones. Después hay que enseñarles a cómo gestionarlas. A veces se quedan en la primera parte, pero cuando nosotros trabajamos con los niños empiezan a enseñarles a los padres. Y ahí empezamos a tener como esas diferencias y a dar cuenta del impacto que está teniendo lo que estamos haciendo.
A ver, Doctora Adelaida, dime, una última pregunta. claro ¿Cómo que sí. mediar la atención en estudiantes adolescentes en ambientes remotos cuando existe la barrera de tomar acciones como encender la cámara o el micrófono en una sesión online? Estrategias, miren, es difícil, pero hay que utilizar las aplicaciones. Hay una aplicación que es un hit para los muchachos que se llama Kahoot. Entonces, pero eso ¿qué implica? Nos implica a nosotros un poquito más de trabajo. Es decir, no solo preparar la clase, sino que tengo que preparar las preguntas para que enviarles el link y que ellos participen. Antes decían, no, no tengo internet, pero ahora como están conectados, pues obviamente la van a aplicar. Y vamos haciendo competencias, ahí podemos hacer refuerzos. Podemos utilizar EducaPlay para que ellos llenen una sopa de letras, o llenen ¿qué otra característica? O llenen ¿cuáles son las palabras? Sí, Crucigramas. un crucigrama, sí, gracias, van organizando y van viendo cuáles son. Hay que jugar con los videos, hay estudiantes que les gusta videos, hay estudiantes que les gusta presentar lo que están haciendo, entonces, y pregúntenles. Yo, por ejemplo, doy la instrucción. Lo que pasa es que con esta plataforma no era tan posible ver todos sus mensajes, pero yo trataba de darles realimentación a los mensajes que me aparecen como en azulito. Díganle, denles la instrucción. Bueno, muchachos, yo necesito saber que están aquí y ahora y su medio es el chat. Voy a ir desarrollando la temática y pues espero que ustedes vayan participando y me vayan haciendo preguntas, vayan haciendo dudas para que podamos construir. De hecho, cuando usted contesta lo que le está diciendo, lo que le está escribiendo el chat, ellos dicen, oh, me está prestando atención. Ah, bueno, es que, profe, es que tengo tal duda. Listo, sí, podemos trabajar en esto. Eso también ayuda a la interacción. El chat es fundamental. Si todos nos ponemos a prender la cámara o si todos nos ponemos a prender micrófonos, va a afectar. Pero el chat me ayuda a identificar que están, uno, prestando atención porque están escuchando por aquí, por acá, procesando y me están dando una respuesta a través del chat. Estrategias, utilizar diferentes aplicaciones. No puedo utilizar todos los días app, pero puedo irlas modificando y puedo irlos preparando y preguntarles qué piensan, ayudarles a que generen ciertos espacios. Entonces, ok, al finalizar la clase, los últimos 15 minutos, vamos a tener un espacio para hablar, para organizar. Si ustedes notan el grupo muy callado, además, pues pregúntenles, hagan las preguntas de rigor, ¿cómo están? ¿Qué piensan de que nos van a volver a encerrar? Por ejemplo, ¿cómo sienten esta? Sí tenemos que cumplir un cronograma que a veces está muy cerrado, tenemos que cumplir y desarrollar la temática, pero pues también necesitamos escucharlos para que ellos se sientan escuchados, ellos sientan la realimentación y ellos puedan organizarla y puedan expresarse para que nosotros también sepamos cómo están. Y de vez en cuando decirles, tratemos de prender la cámara o vamos a tomar una foto. Les encanta la foto, el pantallazo de foto. Eso es otra cosa que, "Oh, sí, profe, sí, sí, ay, me manda la foto". Entonces, eso también genera vínculos. Además, profe, podemos utilizar en algunas de las plataformas, existe hoy en día la posibilidad de que uno pueda hacer cuestionarios pequeñitos, de sí o no, o que le pongan a uno, por ejemplo, el pulgar en el chat, como si está de acuerdo o no con lo que estás preguntando. Ese tipo de estrategias permite que a pesar de que ellos tengan la barrera de no encender la cámara o la barrera de no participar a través del micrófono, tengan la posibilidad de participar a través del chat o de ese medio que yo estoy generando. Entonces, doctora Adelaida, mil y mil gracias. Y antes de finalizar, a mí sí me gustaría mucho invitar a todos nuestros participantes, particularmente a toda la comunidad de las escuelas normales superiores, a que vengan a la universidad. Esta universidad, la Universidad de La Salle, es su casa. Aquí ustedes pueden cursar 3 tipos de programas de manera virtual. La licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la licenciatura en Educación Básica Primaria. Recuerden que somos una de las 10 primeras universidades con acreditación de alta calidad y la tenemos por más de 8 años. Tenemos una red internacional con más de 60 instituciones de educación superior a nivel del mundo, con lo cual nosotros podemos hacer pasantías, trabajo colaborativo, charlas, eventos como lo estamos llevando hoy. Tenemos más de 700 convenios nacionales e internacionales precisamente para fomentar que esas estrategias, que todos estos laboratorios, que toda esta formación integral de nuestros estudiantes esté siempre a favor de ellos. Entonces, los invitamos justamente a que miremos esas opciones de participación, de poderse profesionalizar con nosotros. Así es que mil y mil gracias a todos por su asistencia. Doctora Adelaida, mil y mil gracias por estar aquí. Espero haya podido
disfrutar un poco de la charla y esperamos también que nuestros asistentes hayan disfrutado de ella. Como les decía, es importante, o bueno, después de la conferencia, cuando tengamos ya el link de grabación, se los haremos llegar a sus correos institucionales, bueno, a los correos que nos hayan reportado, perdón, en el inicio de la sesión. Mil y mil gracias a todos por estar aquí. Profe Adelaida, hay una última pregunta que está así como muy importante. Ella quiere saber, o ellos quieren saber cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Bueno, las emociones ya se las expliqué, ¿no? Son, tienen un componente cognitivo, emocional y conductual. Busca preservar y proteger la especie. Es una respuesta que es instantánea y que no se debe mantener en el tiempo. O sea, yo no debo estar todo el tiempo con miedo, ni todo el tiempo con alegría, ni todo el tiempo, porque ya estoy entonces teniendo una manía o ya estoy teniendo un trastorno de ansiedad. O sea, ya puedo irme por el lado patológico. En esa parte de las emociones son 5. Entonces tenemos ira, alegría, asco, miedo y tristeza. Estas son las 5 emociones. El sentimiento ya es más complejo. El sentimiento incluye las emociones, ok, pero también incluye parte a nivel cognitivo y es un estado donde el sujeto genera una característica, una impresión afectiva. Yo no le digo a mi hijo, tú me haces feliz. Sí, me genera una emoción de alegría. Yo le digo a mi hijo, yo te amo. Porque ya me genera un sentimiento y el sentimiento es mucho más complejo. Llegar a definir el amor tiene, uno puede amar a un hijo y el hijo le puede haber generado alegría, ira, tristeza, bueno, asco sí ya no creo, pero miedo, ¿sí? Pero el sentimiento es más complejo, tiene esquemas del pensamiento, tiene esa parte de las emociones y tiene toda esa integración afectiva, es una impresión afectiva que me permite denominarlo como sentimiento. La frustración, por ejemplo, la frustración va acompañada de, ¿qué? De miedo, de ira, pero también tiene otra cantidad de elementos cognitivos que la hacen más compleja, ¿no? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que la disfruté mucho, me encanta este tema, qué pena por pasarme del tiempo, pero me alegra mucho que se hayan quedado ahí. Doctora Adelaida, mil y mil gracias a todos nuestros participantes, a todas las personas de las escuelas normales, directivos, docentes, padres de familia que nos acompañaron en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Esperamos que ustedes estén muy satisfechos con el trabajo adelantado, que sigan participando en cada uno de esos procesos formativos, en estos procesos que estamos llevando a cabo. Por favor, hay que seguirnos cuidando. Es una recomendación particular desde ese ser que somos cada uno de nosotros. Así es que, por favor, a seguirnos cuidando, a tratar de mantenernos en casa, a usar los elementos de seguridad que necesitamos. Entonces, bendiciones para todos. Una feliz noche. Cuídense mucho. Hasta Muchas luego, que les gracias a vaya muy bien. todos. Gracias, doctora Adelaida. Felicitaciones. Gracias a todos por asistir. Feliz noche. Feliz noche para todos, que les vaya muy bien y recuerden identificar y gestionar las emociones. Hasta luego.